Y volvemos con el programa, vamos a hablar de un tema más que delicado, vamos a dejar por un momento de un lado el tema de la política, el tema de la economía, porque ustedes saben que en las últimas horas se produjo un caso que ha conmocionado a la opinión pública, no solamente de Uruguay, sino también a la opinión pública argentina, porque son hechos que lamentablemente uno suele escuchar, en otros casos los suele sufrir, aquellos que les ha tocado de cerca. Me refiero al caso de este chico de 10 años que fue llevado por su entrenador de baby fútbol del colegio y después lamentablemente terminó siendo asesinado con un caso de abuso de por medio, hechos que realmente fueron conmocionantes y que nos llevan a pensar un poco, ¿no?, sobre lo que pasa en nuestra sociedad y sobre lo que pasa en nuestro país también, ¿no?, con casos que pueden llegar a ser similares o que no lo pueden ser y que en ese caso lo más importante es encontrar la verdad. Y para hablar de temas de abuso, de lo que pasa en torno a esta dificultad y este problema que atraviesa la sociedad, hemos invitado a la doctora Patricia Anzoátegui. Patricia, muchas gracias por venir hoy. Gracias a usted. Hablaba de los casos de abusos, en este caso conmocionante de Uruguay, el de una persona muy cercana a la familia. También existen los casos de abusos familiares que son comprobados, que son denunciados. ¿Cómo se trata esta problemática? ¿Cómo se puede enfrentar? Bien, yo siempre hago la distinción, ¿no?, entre un abuso intrafamiliar y un abuso de una persona desconocida, porque la investigación es distinta. Sí. Nosotros en Capital, los abusos intrafamiliares rara vez están detenidos las personas, porque a veces lo que hay que tratar de investigar en un primer momento, primero es con la cámara Gesell el testimonio del niño, obtener el testimonio del niño. Pero lo que también hay que comprobar es si ese niño no fue inducido o instruido para contar una conducta o incriminar a una persona. Y esto que es muy importante tenerlo en cuenta, porque el método por el cual se obtiene ese testimonio no es igual que otro, no es una testimonial igual que otro, porque son menores de edad. Entonces se utiliza la cámara Gesell. Y la forma en que se lleva a cabo la cámara Gesell es primordial, porque justamente se deben respetar determinados protocolos que en cada provincia es distinto, pero que tienen similitud, porque además están regulados internacionalmente también, donde justamente lo que se trata es que el niño haga una declaración libre, ¿no?, lo más libre posible, que las preguntas sean semidirigidas, y además tratar de que el entrevistador, que siempre es un psicólogo, logre una empatía como para que el chico libremente cuente lo que le sucedió. Y después el entrevistador tiene que hacer una tarea de investigar sobre los detalles para ver si eso realmente fue un abuso, si pasó por ese niño un abuso, o es una conducta que le contaron que sucedió. Ahora, para que los que nos están observando, que están siguiendo el programa, entiendan. ¿La cámara Gesell en qué consiste específicamente? ¿Es un espacio en el cual uno puede observar lo que está diciendo el chico sin que el chico lo observe a uno? Claro, la cámara Gesell es un habitáculo, ¿no?, que hay un vidrio donde el niño ve un espejo en realidad, y del otro lado están las partes que controlan, el juez, el fiscal, el asesor de menores, los defensores, la querella, eventualmente la abogada de la querella, y los peritos de parte. Sí. Y todo esto es para controlar justamente la forma en que el niño declara y para que además se controle que no haya sido inducido, porque la inducción que traen de sus casas puede por un buen entrevistador lograr concretamente desvirtuarla, o sea, puede ver que el chico fue inducido desde su casa, inclusive a veces pueden detectar quién fue el que hizo esa inducción. Claro. Pero la realidad es que lo grave es que también hay que controlar la metodología que se utiliza en la cámara Gesell, porque a veces el entrevistador, como uno de sus vicios más frecuentes, a veces para conseguir determinada conducta, conseguir que el niño cuente, a veces sin querer lo hace induciendo. Nosotros hemos tenido casos realmente resonantes en ese tema, porque en estos momentos estamos transitando un caso en San Juan, donde realmente la cámara Gesell tiene un sinfín de irregularidades, ¿no?, al punto tal que nosotros sostenemos que la inducción partió fundamentalmente de la entrevistadora, o sea, que la que co-construyó con el niño no fue solamente la progenitora denunciante, sino que también lo hizo la entrevistadora, lo cual es mucho más grave, porque o sea, esa cámara Gesell es nula, nosotros hemos planteado la nulidad, porque justamente no solamente no llega a la verdad, sino que la desvirtúa. Se supone que quien entrevista al niño tiene que ser imparcial. Tiene que ser imparcial y fundamentalmente no lo puede hostigar. No, este es el tema. Nosotros hemos denunciado también a
a la entrevistadora, que justamente es la jefa de Cámara Gesell de San Juan. O sea, es muy grave esto, porque además en este caso en el cual nosotros estamos defendiendo al señor García Pareja, que está detenido, porque en otras provincias, es tan importante la Cámara Gesell, porque en otras provincias, después de la Cámara Gesell los detienen. Ajá. No sucede acá en Capital, porque son bastante más cautos, en el sentido de que hay que investigar también el contexto familiar. Yo creo que el cuerpo médico forense de acá no dejan de lado el contexto familiar donde esa familia está, si se están separando, si el conflicto era anterior, qué tipo de conflicto tenía la pareja. Y me parece que eso es muy importante. Este es el extremo, ¿no? Porque yo creo que si nosotros tenemos que analizar, San Juan es un extremo. O sea, realmente nosotros acá en Capital no vimos nunca una Cámara Gesell con la cantidad de irregularidades que ha tenido la Cámara Gesell de San Juan. Y encima la protección por parte del Poder Judicial de San Juan. Y la parálisis total del juez civil que no investiga, que además los niños en este momento, porque el otro problema es que le otorgan la tenencia a uno de los padres, y el que está con esos niños, si está mal, si realmente hizo todo esto por venganza y obviamente hay detrás una patología, está con los niños. Entonces, no podemos descartar, y por eso acá se está haciendo ahora, que cuando un denunciante, que por lo general es uno de los progenitores, hace la denuncia, también se lo examine exactamente igual que a la persona que está imputada. Porque si es un perverso, puede cometer este tipo de calumnias. Uh-huh. Lo cual es terrible, porque imagínense que la justicia reacciona frente a un grave delito como es un abuso, que trae consecuencias en un niño, y reacciona apartando al supuesto imputado, o a la persona imputada, pero el otro problema es que queda con el otro progenitor que tampoco está bien. O sea, entonces no se está protegiendo realmente al niño. Y esto es un poco la desesperación que nosotros vemos en casi todos los padres, porque la persona, porque a veces también es al revés, ¿eh? No sí, solamente se denuncian las mujeres, sino que también a veces las falsas denuncias o las denuncias calumniosas las hacen los varones respecto de la pareja nueva de la madre. Ajá. Y esto es lo más rápido que tienen para conseguir una restricción, para apartar al otro progenitor de la custodia o de la tenencia del niño. Y lo grave de todo esto es que el niño después es sometido a un abuso cuanto menos emocional, porque lo tienen que adoctrinar para que pase una Cámara Gesell. Un buen entrevistador logra llegar a la verdad. O sea, se da cuenta cuando el chico fue entrenado. Y el problema es cuando no se dan cuenta y lo inducen para que incriminen. Te hago la última pregunta, porque se nos acaba el programa, pero ¿de qué forma se puede subsanar esta circunstancia? ¿Cómo se puede controlar que la entrevista sea la correcta? Porque cuando uno está en un juicio por jurados, si hay alguien que está haciendo una inquisitoria incorrecta, el juez lo apercibe, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa en estos casos cuando es dentro de una Cámara Gesell con una criatura? En realidad, del otro lado del espejo siempre están las partes. Ahora, nosotros le doy como ejemplo el caso más complejo que hemos tenido, que es el de García Pareja en San Juan, porque si bien estaban las partes, ¿no? Nosotros no sabemos qué sucedió del otro lado del espejo, porque hay algo muy sospechoso, que cuando termina la Cámara Gesell, el juez directamente, sin esperar el informe de Cámara Gesell ni los informes psicodiagnósticos, el juez lo detiene. Ajá. Entonces, luchar con ese prejuzgamiento es muy complicado. Si las partes protestaron del otro lado del espejo, cosa que es lo correcto, porque si yo veo que hay una inducción concreta, yo puedo, como defensor que no estaba, porque nosotros tomamos la causa mucho después, puedo protestar. Ahora, el que dirige es el juez. Si está el juez o el fiscal, ellos tienen que parar esa Cámara Gesell y llamar al entrevistador y decir, usted no puede seguir induciendo de esta manera. Y tampoco puede sacar un celular en la Cámara Gesell. Y esto no lo paró. O sea que lo que da la protección a la Cámara Gesell es que del otro lado del vidrio pueden estar observando personas. Pero si esas personas no hacen lo correcto, la persona está indefensa. ¿Qué es lo que pasó en San Juan? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias. Thank you.